Spanish Talks Café. Escucha, aprende y habla español con confianza. ¿Conoces estas frases en español? Nunca digas nunca. Querer es poder. A mal tiempo, buena cara. Hoy escucharás 25 refranes populares en conversaciones cotidianas para aumentar tu vocabulario y entender a los nativos. 1. No juegues con fuego porque te puedes quemar. Hugo, últimamente veo muchos jueguitos y bromitas entre Sara y tú. Solo es mi colega y nos llevamos muy bien. Tal vez tú pienses eso, pero ella parece tener otras intenciones. No exageres, ella también está casada. Lo sé. ¿Y tu esposa sabe de esa amistad tan íntima? Claro que no, no tiene por qué saberlo. ¿En serio? No me parece nada bien. Tienes que poner límites. Tranquilo, todo está bajo control. Te lo advierto, no juegues con fuego porque te puedes quemar. No quisiera perder a mi familia. Entonces, no hagas tonterías. Hasta luego. 2. Donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Viste la foto que publicó Carolina la semana pasada? No la vi. ¿Pasó algo interesante? Sí, subió una foto con su ex. Regresaron después de 3 años separados. ¿En serio? ¿No habían terminado muy mal? Sí, por eso ella decía que nunca volvería con él. Entonces, todavía había amor entre los dos. Sí, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Ahora entiendo por qué no aceptaba salir con otros chicos. ¿Y sabes qué? Parecen más enamorados que nunca. Espero que esta vez funcione. ¡Que viva el amor! 3. Un clavo saca otro clavo. Lucía, tengo un amigo que quiere conocerte. ¿Me estás buscando novio? No exactamente, solo me contó que está soltero y le hablé de ti. Gracias, pero todavía no tengo ganas de conocer a nadie. No seas así. Ábrele la puerta al amor. Yo creo que te gustará mucho. Entiéndeme, yo todavía no olvido a mi ex. Exactamente por eso. Dicen que un clavo saca otro clavo. Yo pienso que es mejor olvidar a los ex primero. Escúchame, él es muy atractivo, inteligente, caballero y rico. ¿Todo eso? ¿Y por qué está soltero? Algo malo tendrá. Bueno, la verdad no es rico, pero todo lo demás sí. Ahora sí tiene sentido. Mira, no te pido que te cases con él mañana, solo que salgan a tomar un café. Bueno, acepto el café, pero si el café sale mal, tú me pagas la terapia. 4. A palabras necias, oídos sordos. ¿Por qué te quedaste callada ayer? ¿Te refieres al comentario que hizo mi hermana sobre mi peso? Sí, me pareció un comentario humillante. Lo fue, pero he aprendido a ignorarla. ¿Siempre hace ese tipo de comentarios? Sí. Un día critica mi peso, otro día mi ropa, mi edad, etc. ¿En serio? No deberías permitirlo. Debes hacerte respetar. Mi madre me dice, a palabras necias, oídos sordos. Es cierto, pero también hay que poner límites. Tienes razón. Voy a hablar seriamente con ella. 5. Lo que fácil viene, fácil se va. ¿Te acuerdas del hombre que ganó la lotería? Sí, ganó el premio mayor hace 2 años. Pues hoy vi las noticias y resulta que lo perdió todo. ¿Cómo gastó todo ese dinero? Dicen que compró una mansión, carros de lujo y pidió préstamos. Luego no pudo pagarlos y el banco se quedó con todo. ¡Qué pena!
Podría haber vivido tranquilo toda su vida. Es muy fácil malgastar dinero que no costó esfuerzo. Es cierto. Como dice el dicho, lo que fácil viene, fácil se va. Sí, pasó de tenerlo todo a no tener nada. 6. Ojos que no ven, corazón que no siente. Anoche eliminé a mi ex de todas las redes sociales. ¿Y qué te motivó a eliminarlo? El sábado publicó una foto cenando con una mujer. ¿Será su nueva pareja? Prefiero no saberlo. Me sentí triste todo el día. Apenas ha pasado un mes desde que nos separamos. Me imagino. Verlo con otras mujeres tan pronto te podría lastimar mucho. Exacto. Es mejor así, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Hiciste lo correcto. Necesitas pasar la página. Sí, y como dice mi madre, hay muchos peces en el mar. Esa es la actitud. Seguro que llegará alguien mejor. 7. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. No vas a creer lo que pasó hoy. Me despidieron. ¿Qué? ¿Después de tantos años en esa empresa? Dijeron que necesitaban reducir gastos. ¡Qué mala noticia! ¿Cómo te sientes? Fatal. No estaba preparada para esto. A veces es difícil encontrar trabajo. No te desanimes. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Así dicen. Escúchame, tienes mucha experiencia y eso es valioso. Es cierto. Mañana mismo empezaré a buscar otro. Seguro aparecerá una excelente oportunidad. 8. Perro que ladra, no muerde. Rosa, te cuento que ayer vi una discusión en medio del tráfico. ¡Qué mal! ¿Qué pasó? Un conductor empezó a gritarle a otro desde su carro. ¿Así? ¿Y cuál fue el motivo? El otro conductor frenó de golpe y casi lo choca. Entiendo su cólera. ¿Qué pasó después? El hombre le gritaba, lo insultaba y hasta lo amenazaba. ¡Qué miedo! ¿Y qué decía el otro? Nada. Estaba tranquilo, callado y miraba hacia otro lado. ¡Qué buen control de emociones! Exacto. Luego se cansó y salió del carro. El tipo medía como 2 metros y era súper musculoso. ¡Uy! ¿Y se pusieron a pelear? Nada. El hombre que insultaba tuvo miedo y le pidió disculpas. Me dio mucha risa. Como dicen, perro que ladra no muerde. Más bien, pide disculpas. Antes de continuar, si estás disfrutando esta clase, dale un me gusta para apoyar mi trabajo y suscríbete para continuar practicando español conmigo. Continuamos. 9. Nunca digas nunca. ¿Sabías que Laura perdonó a su esposo? ¿Qué le perdonó? ¿Qué pasó? Pues descubrió que él tuvo una aventura hace poco. Yo no sabía nada de eso. ¿No? Resulta que él le estaba poniendo los cuernos con una colega. ¡Qué sinvergüenza! Luego se mostró arrepentido y le pidió otra oportunidad. ¿Y ella aceptó? ¡Qué ironía! Ella decía que nunca perdonaría una infidelidad. Como dicen, nunca digas nunca. Es verdad. Es fácil hablar cuando no te pasa a ti. Esperemos que no vuelva a engañarla. Sí, ella merece ser feliz. 10. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Hijo, entonces, ¿ya decidiste comprar ese carro deportivo? Sí, mañana voy a ir a hacer los trámites. Escucha a tu padre. No te recomiendo gastar todos tus ahorros en un lujo. Tranquilo, papá. Sé lo que estoy haciendo. Escúchame. Puedes comprar uno más económico y guardar el resto para emergencias. Lo sé, pero es mi sueño tener ese carro. Si sucede algo, lo vendo y listo. Los carros caros no se venden de un día para otro.
Papá, estudié economía. Sé cómo funciona el mercado. Mira, solo quiero ayudarte. No quiero verte arrepentido después. Creo que te preocupas demasiado. Bueno, hijo, solo recuerda, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Está bien, papá. Voy a pensarlo un poco más. 11. Más vale estar solo que mal acompañado. ¿Es verdad que te separaste de Romina? Sí, después de 10 años, decidimos terminar. Lo siento. ¿Cómo te estás sintiendo ahora? La verdad, bastante tranquilo. ¿En serio? Pensé que estarías pasando por un momento difícil. No, para mí fue un alivio, porque siempre vivíamos peleando. Me imagino. Me contaste que era muy celosa. Sí, se ponía celosa por todo. No podía ver a nadie. Me sentía como un prisionero en casa. Eso me hacía sentir infeliz. ¿Intentaron hacer terapia de pareja? Sí, pero nada funcionó. Al final decidí separarme. Bien hecho. Más vale estar solo que mal acompañado. Totalmente. La tranquilidad no tiene precio. 12. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Has hablado con Andrés últimamente? Sí, está muy diferente, ¿verdad? Muchísimo. Antes trabajaba mucho y tenía muchas ambiciones. Siempre hablaba de sus metas y de sus planes futuros. Pero desde que sale con esos amigos vagos del barrio, cambió mucho. Trabaja muy poco en sus planes. Ahora solo quiere beber, jugar cartas y no hacer nada. Recuerdo que mi abuela siempre me decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Qué pena, ahora es un vago más. Es increíble cómo las personas que nos rodean pueden influir mucho en nosotros. Pero bueno, nunca es tarde para cambiar. Ojalá vuelva a ser como antes. 13. Después de la tormenta, viene la calma. Cariño, ¿qué haces con esa botella de vino? Estoy muy feliz y vamos a celebrar. ¿Así? ¿Puedo saber por qué vamos a celebrar? Porque encontré un nuevo trabajo con un buen sueldo. ¡Qué buena noticia! Entonces ya no tendremos problemas económicos. No, ya no tienes que preocuparte por las cuentas. ¡Qué alivio! Estos últimos meses fueron muy difíciles. Lo sé, tuvimos que cuidar cada centavo. ¡Qué alegría! Como dice el dicho, después de la tormenta viene la calma. Es verdad, brindemos por esta nueva etapa. Salud por tu nuevo trabajo. 14. Lo que empieza mal, termina mal. ¿Te enteraste de que esa pareja de actores terminó? No lo sabía. Pensé que estaban muy felices juntos. Eso parecía, pero resulta que él le fue infiel. No me sorprende, pues esa relación comenzó mal. Es verdad, él todavía estaba casado cuando salía con ella. Exacto. Aunque ellos siempre negaron una infidelidad. Sí, pero nadie les creyó ese cuento. ¡Qué ironía! Como dicen, lo que empieza mal, termina mal. Ahora ella sabe cómo se sintió la ex. Sin duda, el karma existe. 15. A mal tiempo, buena cara. No puedo creer que hayamos perdido nuestro vuelo de conexión. Tranquilo, mañana tomaremos el primer vuelo. Pero tenemos que pasar 15 horas aquí. Lo sé, no estaba planeado, pero la aerolínea nos pagará el hotel. ¡Qué decepción! Te dije que esta compañía no tenía una buena reputación. Sí, debí hacerte caso, pero ya está hecho. Tienes razón. De nada sirve lamentarnos ahora. Mira el lado bueno. Podríamos aprovechar para salir a divertirnos. Suena bien.
Podríamos pasear por el centro y comer en buenos restaurantes. Exacto. A mal tiempo, buena cara. Tú siempre encuentras algo positivo en lo negativo. Veámoslo como una noche extra de vacaciones y con hotel gratis. ¡Fantástico! Me encanta el plan. 16. El que la sigue, la consigue. ¿Recuerdas que empecé a tomar clases de salsa? Sí. ¿Todavía estás tomando clases? Sí, y por fin aprendí a bailar. ¡Qué bien! Es un baile muy bonito y sensual. Sí, pero al comienzo era muy difícil. Casi me rindo. ¿Por qué querías rendirte? Por la vergüenza. Le pisaba los pies a mi pareja y no podía hacer bien las vueltas. Todos cometemos errores cuando estamos aprendiendo. Sí, por suerte mi profesora me animó a continuar. Muy bien. ¿Y ahora ya bailas mucho mejor? Sí, ahora bailo como un verdadero profesional. ¡Bravo! El que la sigue, la consigue. Exacto. Con paciencia, todo se puede aprender. 17. La mentira tiene patas cortas. ¿Aló? ¿Aló, Felipe? ¿Cómo estuvo tu fiesta de cumpleaños? Estuvo muy buena. Vinieron todos mis amigos, excepto Mateo. ¿Por qué no fue? Me dijo que estaba muy enfermo. Qué extraño. Su esposa publicó una foto de ellos en el cine. ¿En el cine? ¿Estás segura de que era de ayer? Sí, la publicó anoche. Hasta puso la hora y el lugar. No puedo creerlo. Entonces, Mateo me mintió. Eso parece. Tal vez no quería ir a la fiesta. Debió decirme la verdad. Yo estaba preocupado por él. Qué mal. Como dice el refrán, la mentira tiene patas cortas. Totalmente. Y esta mentira tuvo patas muy cortas. 18. El que ríe último, ríe mejor. ¿Supiste que Carlos ya tiene pareja? No lo sabía, pero me alegra. Llevaba mucho tiempo soltero. A mí también. ¿Recuerdas que Roberto se burlaba de él? Claro, siempre le decía que se iba a quedar soltero para siempre. Y presumía de tener el matrimonio perfecto. Pobre Carlos, se ponía un poco triste. Pues ahora se invirtieron los papeles. Carlos está feliz con su nueva pareja y Roberto está triste porque acaba de separarse. Vaya, como dice el refrán, el que ríe último, ríe mejor. Exacto. Por eso, nunca hay que burlarse de nadie. La vida da muchas vueltas. 19. Hierba mala nunca muere. ¿Cómo está tu tío Ricardo? No sé nada de él. Está muy bien. La semana pasada cumplió 82 años. ¿82? No parece de esa edad. Y eso que ha tenido muchas experiencias terribles en su vida. Recuerdo que tuvo 2 operaciones el año pasado. Además, ha tenido varios accidentes y una enfermedad grave. Parece un hombre de acero. Sí, también se cayó de una escalera y se rompió una pierna hace poco. Increíble. Ese hombre tiene 7 vidas, como los gatos. Sí, cuando nos preocupamos por él, nos dice, tranquilos, hierba mala nunca muere. ¡Qué hierba tan resistente! 20. De tal palo, tal astilla. Pablo duerme casi toda la mañana los fines de semana. Déjalo descansar. Trabaja mucho de lunes a viernes. Pero dormir hasta el mediodía me parece demasiado. Es joven. Necesita más horas de sueño. No es un bebé. Tiene que ayudar en casa. El fin de semana es para descansar. ¿Cómo no vas a defenderlo? También eres dormilona. Dormir es gratis y no le hace daño a nadie. De tal palo, tal astilla. Soy la madre. Lo heredó de mí. 21. El que mucho abarca, poco aprieta.
Estoy pensando en aprender inglés este año. Te felicito. Es un idioma esencial. Sí, lo necesito mucho para mi trabajo. Genial. Puedes practicar en English Talks Café. Buena idea. También quiero tomar clases de alemán. ¿Alemán también? ¡Wow! Solo necesito organizarme bien. Sorprendente. ¿Tanto tiempo libre tienes? En realidad, también quiero aprender italiano y portugués. ¿Inglés, alemán, italiano y portugués al mismo tiempo? Sí, podría estudiarlos los fines de semana. ¿Qué piensas? Dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. ¿De verdad son muchos idiomas? Sí, aprende uno primero. Si no, no aprenderás bien ninguno. 22. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. ¿Recuerdas las promesas del presidente durante la campaña electoral? ¿Cómo no? Decía que iba a eliminar algunos impuestos, crear más empleos y reducir la pobreza. También prometió combatir la corrupción y la inseguridad. Y gracias a esas falsas promesas, ganó las elecciones. Exacto. Sin embargo, han pasado 2 años y no hay cambios. Prometer es fácil, cumplir es otra historia. Tienes razón. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Por eso, a mí no me emocionan mucho sus palabras. 23. La práctica hace al maestro. Estás manejando mucho mejor últimamente. Qué bueno que lo notes. He estado practicando casi todos los días. Muy bien. Antes te ponías muy nerviosa en el tráfico. Sí, me daba miedo cambiar de carril y estacionar. Buen trabajo. La práctica hace al maestro. Tienes razón. Mientras más practico, más fácil me parece. Sigue así. Vas por muy buen camino. 24. Querer es poder. ¿Sabes? Tengo un sueño que quiero realizar. ¿Cuál es tu sueño? Quisiera tener mi propia casa, aunque sea pequeña, pero que sea mía. Los sueños acompañados de acción pueden hacerse realidad. Pero comprar una casa cuesta una fortuna. Es cierto, pero puedes evitar gastos innecesarios y ahorrar poco a poco. Eso implica hacer muchos sacrificios. Amigo mío, en la vida nada es fácil, pero querer es poder. Tienes razón. Voy a luchar por mis sueños. Así se habla. Solo necesitas esfuerzo y disciplina. 25. Lo que no mata, te hace más fuerte. ¿Cómo estás después de tu separación? Mucho mejor. Lo peor ya pasó. Me alegra. Una ruptura siempre es dolorosa. Sí. Sobre todo cuando la persona que te promete fidelidad te traiciona. Pero como dice el refrán, lo que no mata te hace más fuerte. Es cierto. Ahora me siento más fuerte, feliz y segura. Me alegra escucharte hablar así. La vida continúa. Lo mejor está por venir. Esa es la actitud. Si te gustó este video, puedes invitarme un cafecito en Buy Me a Coffee o unirte a los amigos del café. Tu apoyo me ayuda mucho a seguir creando más contenido para ti. Recuerda que puedes acceder a las transcripciones en PDF y tener una clase de español conmigo. Los enlaces están en la descripción. Te invito a suscribirte para no perderte los próximos videos. ¡Hasta pronto!